o patrimonio, y las acciones populares o públicas que podía interponerlas cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad en defensa de algún interés público. Y luego, por el plazo que se tiene para ejercitarlas, hay acciones perpetuas y acciones temporales. Las acciones perpetuas son aquellas acciones que no tienen un tiempo de vencimiento y que en cualquier momento se puede iniciar la acción. Las temporales son aquellas que en el derecho romano se les fijó un tiempo, de tal manera que en las acciones temporales, normalmente se daba un año para iniciar la acción, y si pasado el año no se ejercitaba la acción para reclamar el derecho, pues ya no existía la posibilidad de hacer la reclamación del derecho, porque había quedado concluido el negocio jurídico o la relación contractual. Luego, al perderse la distinción entre derecho civil y derecho honorario, se quitaron las acciones perpetuas, se eliminaron las acciones perpetuas, pero las acciones perpetuas quedaron con plazos como, por ejemplo, de 40 años. Es decir, que se le daba mucho tiempo a la persona agraviada para que pudiera reclamar su derecho. Y las que fueron las acciones temporales, ahora se les da el plazo solamente de 6 meses. En la temática jurídica existen algunas acciones hoy que son perpetuas, como por ejemplo la acción de nulidad, es una de las pocas acciones que no prescriben y que se pueden interponer en cualquier tiempo. Y las acciones temporales pues varían dependiendo de cada asunto, que la ley va fijando un plazo o plazos distintos para diferentes acciones. Para darles un ejemplo, un ejemplo de un caso ya en nuestro derecho actual, de una persona que se casó, al año se separó y 45 años después se abrió la sucesión intestada del señor, al cual no había visto la señora, no se volvieron a ver, y él, pues, por algún medio. Eric Cruz, por favor, tu teléfono, si fueses tan amable, de apagar tu micrófono. Bueno, entonces, en el caso planteado, se murió el señor, se abrió la sucesión y la señora, que hacía 45 años, con la cual no se miraba, pero que seguía siendo su esposa, inició la sucesión intestada. Pero después apareció una segunda esposa que no se sabe cómo, pues seguramente presentaron cédulas al notario que decían que eran solteras las personas, y apareció un segundo matrimonio inscrito en otro registro. Entonces, luego la primera esposa, 45 años después, iniciaron la nulidad de ese matrimonio, porque la acción de nulidad es una acción que no prescribe dentro
de nuestro estatuto procesal. Pues ese es el tipo de acciones que los romanos dijeron: hay acciones que prescriben y hay acciones que no prescriben. Unas se llaman perpetuas, las otras se llaman temporales. Luego, por la materia de la cual se originan, hay unas acciones que nacen del contrato, se llaman ex contracto, acciones que nacen del delito, que se llaman ex delicto, por la posibilidad de fijar la cantidad reclamada. Pueden ser acciones ciertas, pero si no se tiene la posibilidad de reclamar una cantidad porque no es posible determinarla en ese momento, entonces se llaman acciones inciertas, atendiendo a las facultades del juez para interpretar las acciones. Hay acciones de derecho estricto en donde el juez, al emitir su decisión, debe de atenerse a los términos estrictamente planteados en el proceso y no tiene la facultad de interpretarlas. En las acciones de buena fe, el juez sí está facultado para interpretar y poder dictar un fallo diferente. Por la clase de condena que se desea obtener, están las acciones arbitrarias, que lo que se pide es la restitución o la exhibición de un bien, es decir, que el bien sea devuelto. Acciones penales, las que buscan un castigo, y las pecuniarias, en las cuales solamente la imposición de una sanción económica. Luego también por el resultado que se persigue, están las acciones prejudiciales, las cuales buscan que se resuelva un asunto previo que va a servir para hacer una reclamación posterior. Y en las acciones de la ley de la etapa arcaica del derecho romano, de la época de la fundación de Roma, están la actio sacramenti, en la cual se tenía que depositar una cantidad de dinero por cada uno de los litigantes, y quien ganaba el juicio se llevaba, además de ganar el juicio, se llevaba el depósito. Por lo tanto, si la gente no tenía seguridad de que le asistía la razón y que iba a salir triunfante en el proceso, mejor no demandaba. Está la condictio también, que era cuando se pedía y se exigía la devolución de una cantidad de dinero. Está la de judicis postulatio, que significaba que las partes le pedían al juez que nombrara árbitros porque no iban a atenerse al riguroso proceso civil. La pignoris capio, que era la acción que se le daba al acreedor para tomar los bienes del deudor en calidad de prenda para garantizar una deuda. Y estaba el mano siniectium, el cual ya les expliqué en días pasados, en la cual si el deudor insolvente, es decir, el deudor que no pagaba, podía pedir apoderarse del mismo deudor, ponerlo prisionero, encadenarlo o reducirlo a esclavitud. Se salvaba de esta violenta respuesta solamente si presentaba un vindex que respondiera por él. El vindex es lo que hoy llamamos también fiador. En materia de sucesión, que son los conflictos que nacen provocados por la muerte de una persona en relación a qué se va a hacer respecto de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que tenía la persona que murió, los romanos y el derecho romano respondió con muchísimas acciones para cada
conflicto que se derivó de la sucesión. Está la hereditatis petitio para pedir los bienes hereditarios cuando los tenía alguna persona que no era la heredera, cuando un deudor de la herencia se negaba a pagar, o también para pedir que se le reconociera como heredero y se le hiciera entrega de los bienes. Está la bonorum possessio también, que es una acción creada por el pretor, no era del derecho civil, que el demandante ejercitaba cuando el demandado no aceptaba, decía que rechazaba el litigio para pedir la herencia. Estaba también la quo legatorum, la cual se ejercita cuando algunos legatarios se apoderaban sin permiso de los objetos legados. Y la quorum bonorum, que también se reclama para pedir bienes de la herencia, se utilizaba en contra de alguien que retenía los bienes de la herencia arrogándose la posición de heredero, para discutir quién era realmente el heredero. Y también se ejercitaba en contra de alguna persona que intencionalmente dejó que otra persona, que no era la heredera, se apoderara de los bienes. Está también la de la acción divisoria, que se utiliza hoy también. Por esta se pide la división de la herencia. Es la que se llama actio familiaris cundae, que significa acción divisoria. L'actio mandati contraria es por medio de la cual el heredero queda protegido de todo perjuicio que tenga la herencia que le ha sido instituida, para no responder con su patrimonio personal. Benefictum abstinendi, cuando el heredero que no puede rechazar la herencia, sí lo hace pidiendo esta acción. La separatio bonorum es para separar sus bienes personales y que sus bienes personales también no paguen las deudas de la herencia. L'actio ad supplendam legitima era para acción, para complementar la herencia legítima y llegar a la cuota que le correspondía al heredero. La querella in officiosa donationis era para reducir una donación que había hecho el testador en perjuicio de los herederos. La inoficiosa doti, que pues es una acción que no se usa, pero era para disminuir la dote que se había entregado, que la mujer había entregado, porque había obligación de entregar la dote en ocasión de un matrimonio. Y la querella in oficioso testamento, que son acciones ficticias es decir, no del derecho civil, sino del derecho honorario, cuando el heredero, que sabe que siendo heredero intestado va a recibir más herencia que la que se le dejó a través de un testamento. Porque en el testamento se pueden instituir varios herederos y les puede corresponder
ya dividida entre todos, menos de lo que les correspondería si fueran solamente los herederos legítimos. Luego la excepción de dolo, que se ejercitaba en defensa de los bienes de alguien que solamente era poseedor frente a un heredero civil. Y está la de interdictum, que es interdicto de tablas, de exhibición de tablas. Interdictum de tabulis exhibendis. La ejercita cualquier heredero que cree serlo y que pide que se exhiba el testamento para poder confirmar su derecho hereditario. Hay muchas acciones civiles y pretorias acá. Está lactio fruti, derivada del hurto, que entonces se pide también una indemnización. La actio legis aquiliae, cuando se pide una indemnización por el daño causado. La actio novalis, que se pide en contra del tutor o quien tiene la patria potestad de un menor que cometió una infracción. La debitum certum, que se ejercita en casos de algunas obligaciones que no indican el motivo por el cual surgió la obligación. Y a esas obligaciones en el derecho civil se les llaman obligaciones abstractas. Todo este derecho de obligaciones ustedes lo van a estudiar en el quinto semestre. La acción incierta, cuando está fundada en una estipulación incierta, como por ejemplo la promesa. No se sabe si se va a cumplir, porque de cumplirse, entonces quien lo prometió asume el carácter de deudor y está obligado a pagar. Luego está la acción de buena fe, que ya sabemos que todas las obligaciones nacidas del derecho contractual tienen el deber de cumplir lo convenido. La actio locati, o acción de locación, es cuando el arrendador exige la restitución del bien colocado al arrendatario. La actio conducti, esta le corresponde al revés, al arrendatario, para reclamar una obligación del arrendador. La actio oneris aversi, que es para reclamar responsabilidades que nacen del transporte marítimo. La actio cauti minoris, esta es para reclamar la reducción del precio de un bien que no correspondió a la calidad pedida. La actio de modo agri es para reclamar
cuando el comprador ha sido defraudado porque le dieron menos, fue defraudado en el peso o en las medidas de un terreno, por ejemplo. Lactio empty es cuando se reclama la responsabilidad del vendedor que, conociendo los gravámenes no aparentes de la cosa vendida, no los declara. Actio pro socio es para pedir la aportación que tenía obligación un socio que dar a la sociedad y que no lo había cumplido. Actio mandati es para exigir del mandatario la rendición de cuentas. Lactio rationibus distraendis es para solicitar una rendición de cuentas de la administración de bienes de menores. La de negotiorum gestorum o negocios del gestor, cuando una persona actúa sin mandato. La acción de depósito en contra del depositario que es negligente en el cumplimiento de su obligación. La acción de fiducia para pedir la restitución de una propiedad que le fue confiada a otra persona, pero solamente se le dio en calidad de fiduciario. No se le transmitió en calidad de propiedad. Lactio de pensi es cuando un fiador paga en vez del deudor, porque este no pagó, porque este no lo encontraron, y tiene el derecho de lo que se llama en nuestro derecho de repetición, porque el fiador que pagó demanda a quien ciertamente tenía la obligación de pagar para que le reembolse lo que él pagó. Y así tenemos también el otro lado de la moneda de las acciones, que se llaman excepciones. Y las excepciones fueron establecidas como hoy en nuestro estatuto procesal para protección de los demandados. Es decir, que la excepción la opone quien fue demandado. Supónganse que una persona es demandada a pagar una cantidad de dinero y él opone la excepción de pago porque ya pagó. Y con eso destruye la acción del demandante. Pero el demandante todavía le queda lo que se denomina la réplica, porque si él tiene elementos para réplica, podría ser en un caso que dice, pero el documento que me está presentando no es de esta deuda. Sí me pagó, pero otra deuda que no es la que yo estoy cobrando. O sí es cierto que pagó, pero no pagó la totalidad. Todavía me adeuda cierta cantidad. Entonces, las excepciones son medios de defensa procesal para quien fue demandado. Y hay excepciones prejudiciales que se oponen inmediatamente cuando se inicia el litigio. Las dilatorias, que se interponían antes de una etapa procesal llamada la litis contestatio. Y las perentorias, que se
que se pueden interponer en cualquier momento del proceso, siempre y cuando sean interpuestas antes o puestas antes de que se haya dictado la sentencia. Al igual que las acciones, también las excepciones son civiles y pretorias. Hay reales y personales, hay perpetuas, perentorias, temporales y dilatorias, y hay algunas muy particulares que por equidad está una por causa de miedo o, o también porque hay un pacto convenido o, o la que se opone en favor de quien sufrió un engaño. Este tema de las acciones es muy interesante. Es el esqueleto del proceso civil. Es la columna vertebral del proceso civil. Y con raras excepciones, como la de la dote, porque hoy no existe en nuestro derecho de familia el tema de la dote en ocasión de un matrimonio, que no se utilizan. Y se siguen utilizando todas estas acciones, solo que ya no se utiliza el nombre que se le daba en latín, sino que se le da el nombre de lo que se pretende reclamar. O algunas también, muy pocas, que sí se siguen utilizando con el nombre original en latín que les dio el derecho romano. Eh, quisiera saber si tienen preguntas, si hay alguna que quieren que yo les amplíe, con muchísimo gusto.
Vamos a hacer una recapitulación un poquito de la clasificación de las acciones con los grandes criterios de clasificación de las acciones. Y tendríamos entonces que en principio, en atención al derecho que protegen, están las acciones reales, las acciones personales y las acciones mixtas. En atención al objeto que se persigue con la acción, están las acciones persecutorias, que pueden ser reales y personales, pero lo que se pretende es la restitución del bien. Están las acciones penales, cuando lo que se persigue es obtener una pena, un castigo. Y están las acciones mixtas, en las cuales se persiguen las dos cosas, la restitución del bien más un castigo para el infractor. En atención al derecho del cual se originan, hay acciones civiles y acciones honorarias. Las civiles están basadas en el jus civile, el derecho civil, el que solo se aplicaba a los ciudadanos romanos. Y están las acciones honorarias, que son concedidas por el derecho honorario y que estaban basadas en la potestad jurisdiccional del pretor, quien las podía crear cuando no estaban contempladas en el derecho civil. Y de estas acciones honorarias están las que se llaman acciones útiles, inspiradas en algún modelo ya existente en el derecho civil, pero eran como imitación, crear una a semejanza de otra que ya existía. Acciones ficticias también se creaban a semejanza de una acción civil, como la acción publiciana, que se creó para defender al poseedor, porque ya el propietario podía defender su propiedad por medio de la acción reivindicatio del derecho civil, pero él
el, el poseedor que no tenía propiedad no tenía cómo defender su posesión. Por eso, el derecho pretorio, o llamado también derecho honorario, creó la llamada acción publiciana, que es la acción que todavía se utiliza hoy, porque cuando una persona que solamente es poseedora y que no tiene inscripción registral, pero que ha poseído su bien porque se le ha transmitido de generación en generación y se ve perturbado en ese derecho, puede iniciar la llamada acción publiciana nacida en el derecho romano, y también puede legalizar su posesión por medio de las diligencias de titulación supletoria. Cuando veamos en los derechos reales la usucapión, vamos a ver cómo la usucapión es la institución por medio de la cual una persona legaliza su derecho de posesión por el transcurso del tiempo, la posesión misma, justo título, haber poseído en forma constante, pública y, y de buena fe. Y crearon también las acciones in factum. Eran situaciones de hecho que no estaban reconocidas por el derecho civil, pero que los magistrados, en su proceso intelectual, ellos asumían que eran situaciones que debían de ser protegidas por el derecho, y entonces creaban la acción para su protección. Y ahí encontramos la acción pauliana, una que sirve para que una persona que es deudora y quien no pagó, y por lo tanto se le va a seguir un juicio con el consiguiente embargo de sus bienes, lo que hace es traspasar los bienes a otra persona por medio de compraventa o donación, pero son puras simulaciones. Y existe la acción pauliana, que así se le llama todavía hoy, en donde quedan sin efecto esos negocios simulados para que los bienes regresen a manos del deudor, de tal manera que cuando el acreedor le inicie el juicio, tenga bienes con que responder. Está también la acción metus causa, cuando una persona cedía un bien por intimidación, porque le amenazaban con causarle daño a su familia o a su patrimonio o a él mismo. Está también la acción de dolo, para que una víctima pudiera obtener la reparación por el mal causado. Está la acción de lugar cierto, para aquellos casos en donde el deudor, por necesidad o mala fe, no se encontraba en el lugar en el cual debía efectuar el pago. La acción cuasi serviana o hipotecaria, que le concedía el derecho al acreedor hipotecaria para reclamar el bien hipotecado de manos de quien se encontrara. Luego, en atención a las personas que pueden ejercitar la acción, hay acciones privadas, cualquier persona las puede ejercitar, y acciones públicas, acciones privadas, solo el dañado las puede ejercitar, solo el ofendido, o por un mal causado a su familia o a su patrimonio, y las públicas, que las puede
ejercitar cualquier persona de la comunidad en defensa de un interés público o el mismo Estado. Por el plazo están las acciones perpetuas que no pierden su eficacia con el tiempo y las temporales que sí pierden su eficacia por el tiempo determinado en la misma ley. Por la materia de la cual se originan están las nacidas de un contrato y las nacidas de un delito. En los dos casos se crean obligaciones. Por las facultades del juez para interpretar las acciones están las de derecho estricto y las de buena fe. Por la clase de condena que se desea obtener, arbitrarias, penales y pecuniarias. Por el resultado que se persigue, las acciones perjudiciales. Las acciones de la ley que en este proceso civil de la etapa arcaica se caracteriza porque las acciones eran limitadísimas y aquí están las 5 que corresponden. Solo se podía ejercitar la actio sacramenti, la condictio, la judicis postulatio, la pignoris capio y la manus iniectio. En materia de sucesión está la de hereditatis petitio para pedir la herencia, la bonorum possessio, la cul legator, dacorum honorum para reclamar bienes de la herencia. Está la actio familiaris cundae para pedir la división de la herencia. Mandati contraria para no responder con el patrimonio personal. Beneficium abstinenti para poder rechazar una herencia que no podía rechazar originalmente. La separatio bonorum para separar el patrimonio personal y no mezclarlo con el patrimonio de la herencia que podía llevar deudas. Y así, del derecho de sucesión, está la inoficiosa donación, inoficiosa doti, inoficioso testamento, excepción de dolo y exhibición de tablas. Acciones para ejercitar el cumplimiento de las obligaciones, que tenemos un listado bastante vasto que abarca casi todo el abecedario. Y finalmente tenemos las excepciones, que ya vimos cómo las excepciones fueron establecidas para protección de los demandados. Si hay algún comentario o pregunta. Pueden formularlo. Y si no, pues nos estaríamos quedando hasta acá para seguir en la próxima clase. Con ustedes sería el jueves que nos vemos para ver la división del proceso judicial. Yo les sugeriría que por favor lean de la página 131 hasta la 140. De la 131 a la 140, por favor. Sería bueno que le dieran una leidita antes de recibir la clase, porque así también ya tienen algunos elementos o algunas dudas que les suscite la lectura. Entonces ya
Ya las anotan en su cuaderno o en su dispositivo electrónico y las preguntan cuando ya tengamos nuestra plenaria acá. Así que les deseo muy feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz